Cuando Jesús vino, proporcionó evidencia abrumadora de que Él era el Mesías. Curó a los enfermos, hizo que los sordos oyeran, hizo caminar a los cojos, sanó a los leprosos de sus enfermedades e incluso resucitó a personas muertas. Todo esto lo hizo frente a los líderes judíos, quienes también tenían acceso a todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías prometido. Sin embargo, a pesar de toda esta evidencia, rechazaron a Jesús como el Mesías. La pregunta que surge es, ¿por qué, a pesar de todas las pruebas, el pueblo judío rechazó a Jesús? Sobre esto hablaremos hoy en este vídeo. Existen muchas razones por las cuales la mayoría del pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, pero en este vídeo abordaré 4 de ellas. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la primera venida de Jesús con aquellas que se refieren a su segunda venida. Jesús cumplió muchas profecías en su primera venida, como el carácter del Mesías en Isaías capítulo 11, la profecía sobre el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5, como el Mesías sufriría y moriría en Isaías 53, y también el tiempo exacto de su venida en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Sin embargo, el problema es que, aunque Jesús cumplió todas estas, había muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que no se cumplieron en su primera venida. Estas eran las que los líderes judíos observaban y se enfocaban, y al ver que Jesús no las cumplía, decidieron rechazarlo, argumentando que no podía ser el Mesías. La clave para entender esto es saber que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este fue un concepto que les fue oculto. Entonces, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento en su primera venida, concluyeron que este hombre no podía ser el Mesías. De hecho, este intervalo entre la primera y la segunda venida de Jesús fue algo que Pablo se refirió como un misterio que se mantuvo oculto a las generaciones anteriores y solo fue revelado a él. Pablo dice que, al leer esto, puedes percibir su comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En la mente judía del primer siglo, así como en siglos anteriores, se esperaba que el Mesías cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento, no que las dividiera en 2 venidas. Ahora, déjame darte algunos ejemplos de las cosas que esperaban que Jesús hiciera y que no cumplió en su primera venida. Pero antes de eso, es muy importante entender el contexto de esta discusión. En la época en que Jesús inició su ministerio terrenal, el pueblo judío estaba bajo severa opresión romana, y no eran libres para gobernar sus tierras como deseaban. Por lo tanto, había una gran expectativa mesiánica de que, cuando el Mesías viniera, liberaría a Israel de toda la opresión romana y establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el grupo principal que reinaría y gobernaría junto al Mesías en su propia tierra. Obviamente, sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Con este contexto en mente, hablemos de algunas cosas que esperaban que Jesús hiciera. La primera era restaurar el reino a Israel. Puedes consultar escrituras como Joel capítulo 3, versículos 1 al 17, que hablan sobre cómo, cuando el Mesías venga, purificará el mundo del mal. También puedes mirar otras profecías, como el Salmo capítulo 2, versículo 6, que habla del Mesías que reinará y gobernará con una vara de hierro. Otras profecías, como Isaías capítulo 2, versículo 4, mencionan que cuando el Mesías venga, traerá paz al reino, para que las personas no se preparen más para la guerra. De hecho, hasta los propios apóstoles de Jesús se preguntaban si él cumpliría estas profecías antes de ascender al cielo. Observa en Hechos capítulo 1, poco después de que Jesús resucitara de entre los muertos y antes de ascender al cielo. Ellos dijeron: Juan bautizó con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, continuaron preguntándole: Señor,
ha llegado la hora de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Incluso los apóstoles, personas que siguieron a Jesús por mucho tiempo, entendieron que una de las cosas que el Mesías haría, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Pero lo que no comprendieron es que Jesús estaba trayendo o inaugurando un reino, pero no era el tipo de reino que ellos esperaban. Observa lo que Jesús dijo. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos está cerca. Las personas en los días de Jesús esperaban que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales, y Jesús les estaba diciendo: no, ustedes no están entendiendo. El reino más importante que necesito inaugurar es uno que incluye bendiciones espirituales. Por eso Jesús pasó gran parte de su ministerio terrenal enseñando sobre los principios de su reino y cómo estas bendiciones espirituales eran más importantes que las bendiciones materiales y físicas. No solo esperaban que el Mesías restaurara a Israel, sino también que regenerara la vida espiritual de Israel. En profecías como Jeremías capítulo 31, se habla sobre la nueva alianza, donde recibirían nuevos corazones y obedecerían al Señor. Por lo tanto, debería haber alguna regeneración espiritual. En el centro de esta experiencia estaba el templo, pero Jesús predijo que el templo sería destruido. Por todas estas razones, los judíos concluyeron que este hombre no podía ser el Mesías. La segunda razón principal por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, seamos honestos, es que lo consideraron un blasfemo. En la fe judía hay una oración llamada Shema, que proviene de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la afirmación central de la fe judía, tanto que desde temprana edad les es enseñada a los niños, quienes debían recitarla al menos 2 veces al día en sus servicios religiosos. Esto era porque comprendían, desde jóvenes, que Dios es uno y que no hay otro Dios además de Yahvé, que debían amar y servir únicamente a Él. Y entonces aparece Jesús diciendo que se le debe adorar, servir, amar y honrar, lo cual para ellos era completamente inaceptable, pues iba en contra de lo que les habían enseñado desde niños, que Dios realmente podría descender del cielo y asumir la forma de un hombre. Todo esto era demasiado para el pueblo judío. Y así, Jesús vino y realizó afirmaciones como esta. En Juan 8 y 58, Jesús respondió: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Con esta declaración, Jesús estaba sugiriendo que Él existía antes de Abraham. Ellos comprendieron exactamente lo que estaba diciendo. Estaba haciendo una afirmación de que era Dios, porque afirmaba haber existido antes de Abraham, lo que implicaba una existencia eterna. Pero no solo eso, cuando dijo las palabras «yo soy», entendieron que estaba reivindicando la divinidad para sí mismo, ya que esas 2 palabras son conocidas en la fe judía como el nombre divino, Yahvé. Cuando Dios le dijo a Moisés: «Moisés», preguntó quién debo decir que me envió, Dios respondió: «Mira, no te preocupes por eso. Solo diles que Yahvé, yo soy el que soy, te envió». Por lo tanto, cada vez que Jesús utilizaba la palabra yo para referirse a sí mismo, ellos lo veían como un blasfemo. Sabemos esto porque en el versículo siguiente dice que en ese punto tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió de ellos y dejó el templo. La blasfemia en la fe judía era castigada con la muerte por lapidación. Más adelante, en el libro de Juan, Jesús dice: «El Padre y yo somos uno». Ellos comprendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo aquí, porque, al recordar el Shema, donde se dice «El Señor nuestro Dios es uno», ahora Jesús estaba diciendo que Él y el Padre eran uno. Lo vieron como una blasfemia, y nuevamente, en el versículo siguiente, la gente tomó piedras para matarlo. Por lo tanto, la segunda razón por la cual rechazaron a Jesús como el Mesías fue porque lo consideraron un blasfemo, puro y simple. La tercera razón por la cual el pueblo judío, en su mayoría,
rechazó a Jesús como el Mesías fue porque Jesús estaba desafiando algunas de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchos de las enseñanzas de Jesús parecían contradecir gran parte del Antiguo Testamento. Debes recordar que estos rabinos estaban transmitiendo leyes del Antiguo Testamento de generación en generación. Entonces, cuando Jesús entra y comienza a desafiar algunas de sus leyes sagradas, tradiciones y prácticas, esto los puso inmediatamente a la defensiva, como si dijeran, ¿quién es este hombre para venir y traer algún tipo de nueva ley o enseñanza para nosotros? Déjame darte un ejemplo. En Mateo capítulo 15, se dice que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron de Jerusalén para ver a Jesús y le preguntaron, «Tus discípulos desobedecen nuestra tradición secular de lavado ceremonial de las manos antes de comer». Y aquí está Jesús, una vez más, trayendo la idea de que no es tanto sobre la limpieza exterior de las manos, que sí es importante, sino que lo más crucial es asegurarse de que sus corazones estén limpios. Por lo tanto, Jesús los desafía y dice, «Miren, no voy a responder su pregunta, pero déjenme hacerles una. ¿Por qué piensan que está bien hacer un voto y prometer dar una cierta cantidad de dinero, pero cuando sus padres necesitan ese dinero, desobedecen el mandamiento más básico de ayudar y honrar a sus padres? ¿Por qué dicen, ya me comprometí a dar ese dinero al sistema religioso local de este día?» Entonces, Jesús está desafiando algunas de sus prácticas y tradiciones. También está tratando de redefinir lo que significa trabajar en el día de reposo, y además, está diciendo que deben amar a sus enemigos y orar por ellos, lo cual era totalmente contrario a la idea del Antiguo Testamento de purgar el mal, especialmente en el contexto en el que estaban bajo opresión romana. Estas enseñanzas simplemente iban en contra de la corriente para ellos. Aquí hay otro ejemplo de cómo Jesús estaba trayendo una nueva enseñanza para ellos, y por lo tanto pensaban, no, este hombre no puede ser el Mesías. En Marcos capítulo 2, Jesús cura a un hombre paralítico, y en el versículo 5 se observa que, viendo la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Inmediatamente, esto puso a los líderes religiosos a la defensiva, porque pensaban, espera un segundo, ¿cómo puede él perdonar pecados? De hecho, dicen, pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban sentados allí pensaron en sus corazones, ¿qué está diciendo este hombre? Eso es blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Debes entender que en su sistema, la forma de expiación por los pecados era a través del sacrificio, pasando por un sacerdote, trayendo el animal adecuado al sacerdote para expiar sus pecados. También el día de la expiación, Yom Kippur, en Levítico 16, era lo que estaba prescrito en el Antiguo Testamento como la única manera de ser perdonado por los pecados. Y ahora, este hombre aparece en la escena y dice, sí, puedes ser perdonado por tus pecados. ¿Por qué? Porque lo digo yo, porque salió de mi boca. Estaban como, ¿qué en el mundo? ¿Quién se cree que es? Entonces, cuanto más Jesús comenzó a enseñar estas cosas que contradecían lo que sus líderes religiosos estaban enseñando, los líderes empezaron a sentirse amenazados y sintieron la necesidad de controlarlo, porque no querían que los miembros de la fe judía comenzaran a seguir a Jesús. Como mencioné, hay muchas otras razones por las cuales Jesús fue rechazado como el Mesías, pero déjame darte la cuarta y última que abordaremos en este vídeo. Simplemente, sus corazones estaban endurecidos hacia la verdad. Una de las maneras de ver esto es en Juan capítulo 11, donde Jesús resucita a un hombre muerto que había estado en el sepulcro durante 4 días. Su nombre era Lázaro. Observa la respuesta del pueblo judío después de que Jesús resucitó a un hombre de entre los muertos, algo que uno pensaría que solo Dios podría hacer. Sin embargo, fíjate en cómo reaccionaron. Muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús cuando vieron esto suceder, pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. En lugar de decir, ¿sabes qué? Acabo de presenciar algo que nunca había visto antes, algo que solo Dios puede hacer, así que, independientemente de lo que pensaba antes, este hombre acaba de demostrar que es Dios encarnado, Él es el Mesías, y voy a poner mi fe en Él. No lo hicieron. En lugar de eso,
Tuvieron una larga conversación sobre cómo podrían detener a Jesús, cómo podrían controlarlo y, finalmente, cómo podrían matarlo. Se observa aquí que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a planear la muerte de Jesús. La realidad de por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías es que no querían creer. Sus corazones estaban endurecidos en relación con la verdad. Incluso llegaron a afirmar que Jesús estaba haciendo todas estas cosas milagrosas por el poder de Satanás. Por todas estas razones, Jesús se convirtió en lo que Pablo llama una piedra de tropiezo, una piedra sobre la cual los judíos continuaron tropezando. Pero en otro lugar, la Biblia dice que esta piedra que los constructores rechazaron, que es Jesús, ha llegado a ser la piedra angular de la fe cristiana. Porque Pablo dice en Romanos capítulos 9 al 11 que, debido a la caída del pueblo judío, ahora se abre la puerta para personas como tú y como yo, gentiles que ahora pueden ser incluidos o injertados en la familia de Dios. ¿Por qué todo esto sucedió? En gran parte, porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo como el Mesías, y ahora Dios está levantando una generación de gentiles que llevarán la antorcha y cumplirán su plan divino de ser una luz para el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer como gentiles en relación con esto? ¿Cómo podemos orar por nuestros amigos judíos? Bueno, te dejo con esto. En Romanos capítulo 10, versículos 1 al 4, Pablo lo expresa de esta manera: Queridos hermanos y hermanas, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por el pueblo de Israel, para que sean salvos. Sé que tienen entusiasmo por Dios, pero es un celo mal dirigido. Cuando visité Israel en noviembre del año pasado, vi a un pueblo con celo, con hambre, con sed. Estaban orando día y noche en el Muro de las Lamentaciones, leyendo sus Biblias, las Escrituras del Antiguo Testamento, orando y adorando. Pero, como dijo Pablo, tienen un celo por Dios, pero les falta el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque no entienden el modo de Dios de hacer justas a las personas delante de Él. Al rechazar aceptar el camino de Dios, se aferran a su propio modo de justificarse delante de Dios, intentando guardar la ley. Pues Cristo ya cumplió el propósito para el cual la ley fue dada, y como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos delante de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura de corazón en relación con nuestros amigos judíos? Debemos unirnos al anhelo del corazón de Pablo para que todo Israel sea salvo. Como mencioné anteriormente, hubo dos venidas de Jesucristo, y muchas de las profecías sobre el Mesías fueron cumplidas en la primera venida. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que no fueron cumplidas en la primera venida de Jesús serán finalmente cumplidas en la segunda venida de Jesucristo, específicamente durante el reinado milenario de 1,000 años, donde establecerá un reino terrenal. Reunirá a todos los judíos y pondrá un corazón nuevo en su propio pueblo para que deseen adorarlo y seguirlo. Sin embargo, esa no fue la realidad en la primera venida. Estas cosas se verán cumplidas en la segunda venida de Cristo, que aún no ha ocurrido. Me encantaría saber tus pensamientos. ¿Cuáles crees que son otras razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjamelo saber en la sección de comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.